Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos nuevamente nuestro rato de meditación, como todas las semanas. Nos ponemos aquí en la presencia del Señor para pedirte, Jesús, que nos ayudes a rezar, que nos ayudes a hablar contigo y que sobre todo nos ayudes a lo más importante, que es aprender a escucharte. Llevamos varias semanas procurando acompañar a Jesús todos los sábados, acompañar a nuestra Madre Santa María también en este sábado, en el cual, como siempre, nos dedicamos también a mirarla a ella particularmente. En la última meditación, en la que además celebramos el Día de la Madre, consideramos esa presencia de María que nos da ejemplo, y en concreto la semana pasada veíamos cómo María es nuestro modelo de oración, y decíamos que en la vida de María se podía ver cómo la oración era una búsqueda, era también una pregunta y era también una respuesta. Y hoy vamos a dar un salto adelante, porque el sábado pasado estábamos considerando una escena de la infancia de Jesús, de cuando Jesús tenía 12 años, y hoy vamos a dar un salto porque nos vamos a meter en una de las últimas escenas de la vida de Jesús. Lo vamos a hacer en parte porque hacia allá es donde nos está dirigiendo la Iglesia. La Iglesia durante las últimas 3 semanas nos está haciendo considerar en el Evangelio de la Misa, tanto a lo largo de la semana como en el domingo, nos está haciendo considerar el diálogo que Jesús entabló con sus discípulos en la última cena. Y por eso, quizás para empezar, es importante que tú y yo hagamos un ejercicio mental, que es el siguiente. Imaginémonos de la vida que hemos llevado hasta ahora, muchos de nosotros, bueno, todos somos jóvenes, y de todas formas, aunque ya hayamos vivido una vida más o menos corta, podemos hacer un ejercicio mental que es preguntarnos cuál ha sido el momento más sublime de nuestra vida, el momento más solemne de nuestra vida, el momento en el cual nos hemos dado cuenta de que nuestra vida iba a tomar un giro, un momento que hemos esperado mucho, un momento muy, muy solemne. Para algunos podría ser, pues no sé, por ejemplo, el día de su matrimonio. En mi caso, por ejemplo, podría ser el día de mi ordenación sacerdotal. Un día en el que uno diga, este día fue un antes y un después. Y mientras se daba ese cambio, yo me daba cuenta, es decir, yo me daba cuenta de que ese momento era muy solemne. El matrimonio, la ordenación sacerdotal, para todos nosotros, por supuesto, el día del bautismo, aunque prácticamente ninguno de nosotros se acuerda, y entonces por eso el ejemplo no aplica tanto, porque se trata de meternos en una escena de nuestra vida en la cual nuestra vida haya cambiado radicalmente y nosotros hayamos sido conscientes de eso mientras pasaba. Y nos diéramos cuenta, este momento va a cambiar mi vida y yo me estoy dando cuenta. Por eso menciono el matrimonio o la ordenación sacerdotal, y pues ya cada uno puede pensar en su corta vida qué evento, qué circunstancia, qué momento puede tener como ese rótulo de momento de cambio, momento de inflexión, momento solemne, momento importante. La primera comunión, por ejemplo. En fin, cada uno piense en qué circunstancia y qué evento puede ser importante de su vida. ¿Para qué? Para que entendamos un poquito mejor, es imposible hacerlo hasta el fondo, pero para que entendamos un poquito mejor los sentimientos de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos teniendo estas entrevistas con Jesús, estamos haciendo nuestra oración aprovechando las preguntas del Evangelio,
también para entender los sentimientos de Jesús, para aprender de Jesús. Estamos robando o tomando prestadas las preguntas que hacen los personajes del Evangelio, sobre todo para conocer mejor al Señor, para conocer sus reacciones, para conocer sus respuestas, para conocer sus miradas, para conocer sus llamadas, para conocer sus invitaciones. Por eso, todo este contexto para que nos podamos meter bien en la última cena. ¿Por qué? Porque es muy importante darnos cuenta de que la última cena es un momento crucial en la vida de Jesús, y Jesús lo sabe, y Jesús es consciente, y Jesús es perfectamente consciente de la solemnidad, de la importancia, de lo decisivo de ese momento. Y entonces el Señor en este momento empieza a hablar de algo que es importante, que no es otra cosa que el amor. Jesús en este evangelio que estamos considerando habla mucho del amor, y estamos considerando este evangelio en concreto, ¿por qué? Porque mañana domingo vamos a leer estas palabras, las que en un momento vamos a considerar. Y el evangelio de mañana domingo termina justo antes de la pregunta que estamos considerando, que como ya sabes por el título, es una pregunta que le hicieron al Señor, que es una pregunta muy importante. ¿Qué ha pasado para que te reveles a nosotros y no al mundo? Vamos a ir despacio, pero es importante que seamos conscientes de que esta pregunta no sale en el Evangelio de mañana, pero es lo que viene justamente después del Evangelio de mañana. Donde termina el Evangelio de mañana, ahí se produce esta pregunta que estamos considerando, y por eso es la que hemos elegido para esta semana. Y el Señor dice una cosa que es importante: el que me ama guardará mi palabra, el que me ama vive mis mandamientos. Y el Evangelio de mañana comienza así y termina así. El Señor dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así comienza el Evangelio. ¿Y cómo termina? Diciendo lo mismo, pero en el sentido inverso. Si guardáis mis mandamientos, es porque me amáis. Y entonces, como el Evangelio empieza así y termina así, nos damos cuenta de que aquí está la clave de lectura de todo lo que vamos a leer en el Evangelio de mañana. Amar, y porque amamos, guardar la palabra de Jesús. Fijémonos en un detalle importante, y es que el Señor no dice el que cumple los mandamientos. El Señor dice el que guarda mis mandamientos. Son dos verbos distintos, y es importante distinguirlos, porque no es lo mismo cumplir que guardar. Los mandamientos se guardan. ¿Qué es lo que uno guarda? Lo importante. ¿Qué es lo que uno guarda? Los tesoros. ¿Qué es lo que uno guarda? Lo que aprecia. Si yo guardo algo, es porque me interesa conservarlo. Si yo guardo algo, es porque lo considero valioso. Y es por eso que el Señor nos dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Porque uno, ¿qué considera valioso? Lo que viene de las personas que ama. Los mandamientos son entregados por Dios, y porque amamos al Señor los vivimos. Los mandamientos no son simplemente una lista de reglas que hay que cumplir para llevar una vida aburrida y gracias a esa vida aburrida ganarse el cielo. No, eso es un planteamiento del cristianismo muy pobre y además equivocado. En parte es equivocado porque es pobre, porque el cristianismo es muy rico. El mensaje cristiano es lo más maravilloso que existe. El mensaje cristiano que nos dice que Dios nos ama y que como nos ama está aquí. El cristianismo es maravilloso fundamentalmente porque Jesucristo está aquí. El cristianismo es maravilloso fundamentalmente porque Cristo es maravilloso. Y entonces el Señor por eso nos está hablando de amor. Y nos está hablando de que el amor es el motivo por el cual vivimos los mandamientos. Y viviendo los mandamientos es como demostramos que amamos, en primer lugar a Dios y en segundo lugar a las personas que viven con nosotros. Y entonces Judas, en este ámbito, hace esta pregunta, Judas Tadeo, no Judas Iscariote, Judas Tadeo: Señor, ¿qué ha pasado para que te reveles a nosotros? ¿Qué ha pasado para que nos elijas a nosotros? ¿Qué ha pasado para que nos des a nosotros este tesoro? ¿Por qué nos eliges a nosotros para entregarnos esta cosa tan maravillosa que son tus mandamientos, esta cosa tan maravillosa que es tu amor? ¿Por qué a nosotros y no a todo el mundo? O al menos, ¿por qué no a todo el mundo todavía?
porque los apóstoles ya están entendiendo que el Señor lo que quiere hacer es que su mensaje se difunda, pero poco a poco, uno a uno, persona a persona. Y entonces ellos dicen, pero Señor, ¿por qué no a todos de una vez? Y aquí viene el Señor que insiste en la importancia del amor, que insiste en la importancia, en el fondo, de cada corazón. El Señor está insistiendo en que el apostolado, la vida cristiana, es una vida que se transmite de corazón a corazón, de persona a persona. Pero esta pregunta de Judas es muy interesante, porque habla de qué? Habla de una elección de Dios. Habla de una decisión concreta de Dios de elegir a una serie de personas para transmitir un mensaje concreto. Y entonces aquí nos podemos fijar en una cosa que pasa esta semana que tiene que ver precisamente con esto, con la vocación, con la llamada de Dios. Porque esta semana se da una coincidencia muy bonita, y es que el pasado martes 12 de mayo celebramos la fiesta del Beato Álvaro del Portillo. Mañana domingo celebraremos un nuevo aniversario de la beatificación de San José María, que tuvo lugar en el año 1992. Y el lunes 18 celebraremos por primera vez la fiesta de la Beata Guadalupe Ortiz de Landázuri. En la misma semana coinciden tres personas que se da la casualidad, no, se da el hecho de que son las tres personas del Opus Dei que ya están en los altares. Se da el caso de que en la misma semana recordamos a las tres personas de la obra que han sido beatificadas. En el caso de San José María, además, ya fue canonizado. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿coincidencia? Quizás sí, o más bien, probablemente no. Es improbable que sea una coincidencia. Y entonces, como no es una coincidencia, porque el Señor no improvisa, podemos preguntarnos, ¿qué nos quiere decir Dios con esta coincidencia? Que en la misma semana festejemos una fiesta del Beato Álvaro, una fiesta de San José María y una fiesta de Guadalupe, las tres personas del Opus Dei que están en los altares. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la pregunta que estamos considerando? Tiene mucho que ver porque esta pregunta se dirige directamente al núcleo de la santidad, y es decir, a lo que hace Dios en cada persona. Y entonces podemos considerar una cosa que todos hemos escuchado muchas veces, pero que en esta cuarentena tenemos una ocasión de revivir, de recordar, una conciencia que es importante que hagamos crecer en nuestro corazón. Todos, o casi todos, hemos escuchado alguna vez cuál es el mensaje que Dios quiso venir a recordar a través del Opus Dei. El mensaje que el Señor quiere recordar a través de San José María y de sus hijos es que todas las personas estamos llamadas a la santidad y que todas las cosas están llamadas a ser santificadas. Y entonces vamos juntando piezas. ¿Para qué? Para hacernos esta pregunta que es clave. ¿Cómo ha crecido en mi vida y cómo ha crecido en esta cuarentena el sentido de la llamada universal a la santidad en mi vida? ¿Cómo he crecido yo en la conciencia de que estoy llamado a ser santo? Porque el hecho real es ese, que tú y yo estamos llamados a la santidad, a la misma santidad a la que llegaron San José María, el Beato Álvaro y la Beata Guadalupe. Y tú, Señor, nos llamas a ser santos. Tú, Señor, nos invitas a darnos cuenta de la profundidad de tu amor. Tú, Señor, nos invitas a darnos cuenta que nuestra vida es muy grande y puede ser cada vez más grande en la medida en que correspondamos a esa llamada de Dios. Se trata del misterio del amor de Jesús, que espera que correspondamos. Y entonces aquí viene la pregunta de Judas, que es la misma pregunta que nos hacemos nosotros. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me has elegido a mí para que conozca el espíritu del Opus Dei? ¿Por qué me has elegido a mí para que conozca el mensaje de la obra a través de Monteverde, en tu caso? En mi caso, pues lo conocí en Medellín. ¿Por qué te ha elegido a ti el Señor para que conozcas el espíritu del Opus Dei? ¿Qué ha pasado, Señor, para que te reveles a nosotros y no al mundo? ¿Por qué no, Señor, simplemente mostrarte de manera extraordinaria, magnífica, solemne, que todos te veamos a la vez
y ya, y que nos rindamos ante tu gloria. Quizás es porque el Señor quiere que la redención se realice de una manera concreta, que es la que ya dijimos, de corazón a corazón. El espíritu de la obra por el cual fueron beatificados San José María, el Beato Álvaro y Guadalupe, por vivir ese espíritu fueron beatificados. El espíritu de la obra nos recuerda que estamos llamados a ir persona a persona, corazón a corazón, recordándole a cada persona que Dios la ama y que Dios espera hacer de ella santa, que Dios espera de cada uno de nosotros nuestra mejor versión, y nuestra mejor versión es la santidad, a la que todos estamos llamados y a la que todos podemos llegar, porque de lo que se trata, en el fondo, es de que nos demos cuenta de que esto es posible, de que Dios quiere que tú y yo seamos santos, y que como Dios lo quiere es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Eso fue lo que la Virgen escuchó de boca de San Gabriel. No hay imposibles para Dios. Tu santidad no es imposible. Es más, tu santidad es muy posible, porque Dios la quiere. Y como Dios lo quiere, es posible. Todos estamos llamados a la santidad, y en el Evangelio de la semana pasada, en concreto del domingo pasado, Jesús nos dijo una frase importante: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto nos ayuda a ver que la salvación, nuestra llegada al cielo, nuestra felicidad, pasa por nuestra relación con Jesús. Que tú seas feliz depende de tu relación con Jesús. No hay que buscarle más vueltas. Nuestra felicidad será real, será auténtica, será concreta en la medida en que vivamos con Cristo, en Cristo y para Cristo. Y esto es importante saberlo. Todos lo tenemos más o menos asumido, pero en el día a día a veces se nos olvida un poquito esta realidad, que solamente seremos felices, todos queremos ser felices, tú quieres ser feliz, yo quiero ser feliz. Solo seremos felices en la medida en que acojamos a Cristo como el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. Cristo dice, yo soy el camino. ¿Y cuál es ese camino? Nuestra relación con Él. Y seremos santos, es decir, realizaremos nuestra mejor versión, es decir, seremos lo más felices posibles en la medida en que entendamos que Jesús nos llama a todos. Jesús te llama a ti también. ¿A qué? No lo sé. Te toca a ti descubrirlo. A unos nos ha llamado a entregarle la vida en el celibato. Y los que nos hemos entregado a Dios en el celibato, nos hemos ganado la lotería, porque tenemos esta dicha increíble de vivir solo para Dios, de ser solamente de Dios. Y es una suerte y es un don. El celibato es un don, es un regalo de Dios, que nos permite vivir siempre con Él, vivir siempre para Él. Y para otros es el matrimonio, que es también un camino maravilloso. El celibato es maravilloso y el matrimonio es maravilloso, porque ambos son llamadas de Dios, ambos son caminos de santidad, ambos son voluntad del Señor. Y el que está llamado al matrimonio se hace santo en el matrimonio, y el que está llamado al celibato se hace santo en el celibato. Porque en el fondo de lo que se trata es de amar la voluntad de Dios. Y en esta cuarentena todos nos estamos dando cuenta de algo, y es de que la vida al final se reduce a cosas puntuales. Y quizás estos 2 meses que hemos estado en cuarentena, porque ya pasaron 2 meses, estos 2 meses que hemos estado en cuarentena te han ayudado a hacerte muchas preguntas. Quizás te han ayudado a preguntarte, bueno, ¿para qué vale la pena vivir? Todo eso que a mí me preocupaba, mi prestigio, mi fama, mis gustos, mis aficiones, mis notas del colegio, mis notas de la universidad, la opinión que los demás tienen sobre mí, la cantidad de likes que tengo en las redes sociales, todo eso que en algún momento te preocupaba, tu fama, lo que los demás opinan, todo eso que te preocupa o que te ha llegado a preocupar, ¿qué valor tiene ahora en este momento? ¿Qué valor tiene tantas cosas por las cuales te afanabas ahora que te das cuenta de que la vida se reduce a poquísimas cosas? A Dios, a tu familia, poco más, porque lo demás cuenta poco realmente. Y entonces esta cuarentena es un momento espectacular para que nos preguntemos, bueno,
¿para qué vale la pena vivir? Y en concreto para que nos demos cuenta de que solamente vale la pena vivir para Dios. Para que nos demos cuenta de que solo con Cristo vale la pena construir nuestro futuro. Porque se ha dicho mucho que, sí, pues que qué va a pasar después del coronavirus y todo eso. Pero es que el futuro no depende del coronavirus, el futuro depende de ti y de mí. El coronavirus es la excusa, es la ocasión para que tú y yo cambiemos, para que tú y yo nos convirtamos, para que tú y yo nos preguntemos, ¿para qué vale la pena vivir? ¿Cuál es la causa por la cual vale la pena luchar? ¿Cuál es el motor que vale la pena que impulse mi vida? Esta cuarentena nos da esa ocasión de hacernos preguntas de fondo. Y tú y yo, que somos jóvenes y estamos en la época de la vida de las grandes decisiones, de las grandes ilusiones, de los grandes anhelos, estamos llamados a responder a esa llamada de Dios, en el celibato o en el matrimonio. Qué bueno que aproveches esta cuarentena para hacerte preguntas difíciles. Qué bueno que aproveches esta cuarentena para hacerte las preguntas que realmente importan. Que en el fondo es esta: ¿yo para qué vivo? ¿Y para qué vale la pena que realmente viva? ¿Para darme gusto? ¿Para mi comodidad? ¿Para mi fama? ¿Para lo que los demás opinen de mí? ¿O vale la pena vivir para dejar huella? Y la mejor forma de dejar huella es ser santo. De hecho, es casi la única forma real de dejar huella. Y esto me recuerda una anécdota que me pasó con un amigo. Hace un par de años, estando yo en Roma, vino a visitarme un amigo. Y esta anécdota la recuerdo por lo que acabo de decir de la santidad y de la vocación, pero también porque esta semana celebramos la fiesta del santo que es protagonista de esta historia. Entonces yo estaba con mi amigo, y este es un amigo que quiero mucho, que conozco hace muchos años, y que es un amigo que ha vivido bastantes años alejado de Dios. De hecho, cuando antes, hace muchos años, hablábamos de temas de fe, pues él pues se negaba, digamos, ¿no? No le interesaba, era como hablarle, no sé, de cocodrilos checoslovacos, o sea, era un tema que no le interesaba. Y entonces, nada, pues pasaron los años, seguimos siendo tan amigos, por supuesto. Y entonces, estando yo en Roma, vino a visitarme y estábamos almorzando y me empezó a contar, pues, cómo a lo largo de esos años que llevábamos sin vernos, se había acercado a Dios. Y para mí era una sorpresa impresionante, porque, pues, porque era un cambio muy serio. Era otra persona, desde el punto de vista religioso era otra persona. Y entonces yo le pregunté, pero ¿y este cambio? Y entonces él me contó una cosa que al principio me dio risa, pero que es muy profundo. Porque él me dijo, yo me convertí gracias a San Pancracio. San Pancracio lo celebramos el pasado martes también, el mismo día del Beato Álvaro. Por eso me acordé de esta anécdota. Y tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo además. Yo me convertí gracias a San Pancracio, me dijo él. Y yo dije, pues a mí primero me dio risa, pues porque San Pancracio suena chistoso y porque no es un santo tan conocido, al menos en algunos ámbitos. Y entonces me contó que efectivamente él estaba pasando por una situación difícil en su trabajo y alguien le recomendó, oye, ¿por qué no te encomiendas a San Pancracio? Y él dijo, bueno, pues sí, no tengo nada que perder. Se encomendó a San Pancracio y San Pancracio le ayudó muchísimo. Y esa situación complicada que estaba viviendo se solucionó. Y entonces, pues esta persona por dentro se sintió muy tocada. Y dijo, bueno, pues se ve que lo de San Pancracio funciona. Y nada, se fue acercando a San Pancracio, se fue acercando a Dios. Y ahora es un apóstol de San Pancracio y habla muchísimo de él y hace apostolado y en fin. Y recomienda su devoción. Y muy bien. Pero entonces, ¿por qué cuento esto? Porque acabamos de decir dejar huella, acabamos de decir vivir por las cosas que vale la pena. ¿Y quiénes son los que dejan huella? Los santos. ¿Quién es San Pancracio? San Pancracio es un tipo de la época del Imperio Romano que murió como en el siglo III o IV y fue santo.
y murió muy joven. Un joven santo, una persona que murió con tu edad y es santo. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué personas nacidas en el siglo III tienen la capacidad de influir sobre personas que viven en el siglo XXI? Solamente los santos. ¿Qué otra persona que haya vivido en el siglo III o IV puede influir sobre una persona del siglo XXI? Solo los santos. San Pancracio. San Pancracio ayudó a cambiar la vida de una persona que vive en el 2020, porque San Pancracio dejó huella. Y 17 siglos después seguimos hablando de él. 17 siglos después sigue haciendo el bien. Y la historia esta nos ayuda a entender que solamente siendo santos dejaremos huella. Todo lo demás está destinado a caer en el olvido. Las mayores gestas, las mayores hazañas, las mayores victorias, todo cosas muy meritorias, están destinadas a caer en el olvido. Están destinadas a que las sepan unas pocas personas y las pocas que lo saben mal, porque hay muchos datos que en la historia se acaban perdiendo y los acaban completando gente que no tiene ni idea y se los inventa. Ser santo es la única manera real de dejar huella en el mundo, y por eso tú y yo, en este marco, nos preguntamos, Señor, pero ¿qué ha pasado para que nosotros conozcamos esta llamada tuya? ¿Qué ha pasado para que te reveles a nosotros y no al mundo? Y el Señor nos lo dice, ha pasado que yo he decidido que este mensaje se transmita persona a persona. Y entonces no me he revelado a todo el mundo porque quiero que cada persona me acoja en su corazón. Quiero que cada persona me acoja libremente, por amor, en su corazón. Por eso el Señor dice, el que me ama guardará mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos me ama. El Señor quiere que tú y yo vivamos de amor. Y el amor es libre. Y entonces hace falta que cada persona abra la puerta de su corazón desde dentro. Y por eso el Señor ha querido que este mensaje se transmita persona a persona, para que siempre entre en juego la libertad del siguiente eslabón de la cadena. Tú y yo hacemos parte de este eslabón maravilloso de santidad que Dios ha querido construir a lo largo de la historia. Y de nosotros depende hacer parte de ese equipo o no. La convocatoria ya está. La voluntad de Dios ya fue manifestada. Ahora nos toca a ti y a mí ponernos en camino. Nos toca a ti y a mí decir sí o no. Porque no existen medias tintas en la llamada de Dios. O dices que sí o dices que no. Pero aquí no se vale jugar para dos equipos. Aquí no se vale fu o fa. Aquí vale decir que sí o decir que no. Y entonces entendemos que en la llamada de Dios nos jugamos todo. Nos jugamos la felicidad, nos jugamos la santidad, nos jugamos también el sentido de nuestra propia vida. Y también tenemos una oportunidad maravillosa de dejar huella. Como digo, San Pancracio dejó huella. San José María dejó huella, Don Álvaro dejó huella, la Beata Guadalupe dejó huella. Y el Señor a nosotros que estamos bebiendo, alimentándonos, aprendiendo del espíritu del Opus Dei, nos dice, bueno, ¿qué te dice a ti que en esta misma semana coincidan esas tres fiestas? ¿Qué nos dice? Pues que estamos llamados a vivir esa misma vida, que estamos llamados a alcanzar esa misma meta, y que la santidad no es imposible, y que tú ahí en tu colegio, tú ahí en tu universidad, tú ahí en tu lugar de trabajo, estás llamado a ser tan santo como San José María. Estás llamado a ser tan santo como San Pancracio, un santo del siglo III o IV que influye en el siglo XXI. Si tú eres santo, tú, santo del siglo XXI, puedes influir en el siglo 40. El Señor te da la potestad de cambiar vidas en el siglo 40 si quieres, pero hace falta ser santo. Lo más bonito, lo más difícil, lo más maravilloso. Y para ser santo hace falta acoger la llamada de Dios al celibato o al matrimonio. María Santísima la acogió y es santísima, y María Santísima cambia vidas, la sigue cambiando, lleva toda su vida cambiando vidas. La vida de María ahora es eterna porque habita en la eternidad de Dios. Y durante su vida eterna María ha cambiado vidas todos los días. Todos los días. Sin lugar a dudas, María cambia vidas todos los días, porque está cambiando la tuya y la mía. Todos los días María está cambiando nuestra vida porque está ahí, presente. Y una vida vivida con Dios cambia todos los días, porque es una vida que cada día está más cerca del Señor. Y por lo tanto cambia, es más grande, crece,
es más bonita, tiene más color, tiene más luz, tiene más alegría. Cambia. María cambia vidas todos los días. Por eso pidámosle a nuestra Madre Santa María que nos ayude a acoger la llamada de Dios. Dios nos llama. Y no se vale preguntar, Señor, ¿por qué? Porque el Señor ya le respondió. Señor, ¿por qué a mí? El Señor dice, pues porque te amo. Punto. Y porque te amo te elijo. Y tú, diciendo que sí a tu elección, puedes permitir que otras personas también te conozcan. A ti, Señor, que te conozca a ti. Por eso no nos quedemos en la excusa de no, ¿y por qué yo? No nos podemos quedar en esa pregunta, porque el Señor dice, porque te amo, punto. Y por eso te doy este regalo de la vocación. Y a nosotros nos compete descubrir esa vocación, la que sea. Pidamos a la Virgen que nos dé esa luz, que nos dé la valentía, que nos dé la luz para ver y la fuerza para querer, y que sepamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, y que sepamos contestar como María Santísima que sí, para que seamos capaces de encontrar la felicidad y también de ser instrumentos de Dios para que otras personas sean muy felices. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.